Hola, hola. Hola, hola para los que se conecten después. Vamos a ver si ahora podemos conectar con Abby. Hoy tenemos un vivo muy bonito. Vamos a estar hablando sobre geometría sagrada. Ok, ok, perfecto. Ya te mandé la invitación, Abby. Ah, ok, tengo un request. Ya lo acepté. No te puedo unir. A ver qué pasa. Ya te acepté de nuevo. Sí, te sigo aceptando. Lo que no te... Ah, ya, ¿me ves? Yo Mm, te veo ay, perfecto. Tú no sé te si veo un me poquito veas. pixelada, pero te veo. Debe ser cuestión de conexión. Pero te escucho bien, que es más importante. Bueno, Ya, mira, ok. ahora se estabilizó mejor. Vamos a esperar ahí. Ya se está estabilizando la Sí, señal, sí, ¿no? sí, ya se está estabilizando. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, Emma? Mucho gusto, muchas gracias por la Un invitación. placer. No, bien, muy bien. Feliz de que podamos tener esta conversación. Justo hoy por la mañana una amiga mía me estaba haciendo unas preguntas sobre cosas de geometría sagrada y digo, los voy a guardar para preguntarle a Abby. Casualidades que no Ah, son bueno. tan casuales. Oh, ¿te desconectaste? Mm, no te escucho, Abby. Creo que te frizaste. Mm, ya, ya te acepté a Abby. Ya voy a aceptar. Mm, mm. ¿Ya? Ya regresó. Ok, Se fue como la perfecto. señal. Sí, 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 eso fue lo que pasó. Ya. Ah, no, pero ahora se ve súper bien. Ah, excelente, Sí, excelente. sí, se ve muy bien, se ve muy bien. Qué bueno. Bueno, para los amigos que después se unan o que vean después el vivo, pues tú eres numeróloga, eres Avi Balbar, numeróloga, pero eres de formación arquitecta, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y además eres geómetra. Y haces geometría, creo que es geometría y numerología canalizada, ¿cierto? Así es, así es. Y también tienes Sí, formaciones. exactamente. Soy de profesión arquitecta y soy geómetra porque verdaderamente cuando empecé con este proceso hace ya 14 años de, de toda esta enseñanza y de esta conexión espiritual, realmente es que me reconocí como geómetra. En la antigüedad a los arquitectos se les decían geómetras. Ah, interesante. En la escuela Ya. pitagórica, eh, todos los arquitectos que se formaban y los que usaban formatos tipo ingenieril arquitectónico, Ujú. se les llamaban geómetras. Precisamente porque geómetra es aquel que puede trabajar con la geometría. Y ya hay otros contextos más profundos sobre ello. Claro. Usualmente
cuando hablamos de geometría sagrada, casi, al menos yo por lo general en lo primero que pienso, creo que es bastante conocido, es en los sólidos platónicos. Y bueno, está la Merkaba también. Entonces quería preguntarte sobre eso para aquellos que no conozcan, pero igual quiero como, o sea, yo pienso que debe haber mucho más que estos sólidos platónicos, que es de lo que todo el mundo habla, ¿no? Entonces quería ahondar un poco contigo, pues, en otros temas que puedan haber de la geometría sagrada, también interesantes, que no sea lo que casi todo el mundo habla, ¿no? Claro. Pero bueno, para aquel que no sepa, pues si nos puedes contar un poquitico como los fundamentos, así brevemente, algunas cosas de sus bases. Bueno, primero lo primero que debemos, cuando abrimos el tema de geometría, cuando me dijiste, vamos a hacer este live de geometría, me encanta, eh, pues porque es algo básico, fundamental, que está siempre con nosotros y en todos lados. Yo creo que muy pocas veces se habla de este concepto de la geometría que se encuentra en todos lados. Realmente en el espacio en el que te encuentras en este momento estás contenida en un patrón geométrico. Y todo nuestro cuerpo también se forma de patrones geométricos. Entonces, empezar a hablar de geometría es empezar a hablar desde el origen del ser humano, en este plano, o sea, hablándolo en este plano 3D, muy físico, muy humano. Esos serían los primeros principios que yo tocaría, sí. Nuestro origen, de dónde venimos o cómo nos formamos, por lo cual esos patrones se ven tan marcados, toda esta geometría. Cuando yo hablo de patrones, es todo aquel elemento geométrico que lo vemos de una manera simple, como cualquier geometría básica, simple, de la que nos enseñan en el colegio, hasta una geometría más compleja, ¿sí? De ahí se van formando los patrones geométricos. Pero en realidad la geometría nace de eso, del uno, del ser, de cuando hemos sido formados. La primer punto y el primer punto que deberíamos siempre de observar es justamente el origen, que es en primer simbolismo la unificación del padre y la madre. Ahí lo podemos ver con el esperma y el óvulo en esa creación, pero si lo viéramos en una forma microscópica, en creación es cuando se forma precisamente la conjunción del femenino y del masculino, se forma la vésica Piscis. Y ese es el principio de todo. Ahí es donde iniciaríamos el proceso geométrico a partir de la vésica Piscis, que es un elemento que pues se ha hablado mucho en la antigüedad, principalmente los egipcios han tratado un poco más esta información sobre que la vésica Piscis, justamente la unificación del 1 y el 2, que es el femenino y el masculino, la madre y el padre, en el centro justamente este pececito que llegamos a ver en muchos lados, sí. El símbolo incluso que se ha utilizado para Piscis, que se puede ver en el centro justamente esta vésica Piscis, ahí es donde se encuentra el contenido de toda la información y donde inicia verdaderamente la geometría. De ahí parte toda la geometría, porque es el principio precisamente de ese gran movimiento que es la flor de la vida. Ahí nace la flor de la vida, de la vésica Piscis nace la semilla y luego la flor de la vida. Sí, son conceptos que en primordial tendríamos que ver, pero eso cómo lo asociamos con la naturaleza, que para mí sería lo más importante, Emma, es que en todos lados, todos los elementos que nos rodean, todas las plantas, todas las flores, parten desde esa vésica Piscis, desde ese centro, hacia afuera. Si lo ves, o sea, si viéramos en una rosa
cómo vemos los pétalos, ¿no? Cómo se van formando. Ujú. Miles de plantas, miles de flores, o sea, la forma en la que está construido todo de una manera natural, ¿sí? Es donde podremos ver los primeros patrones de geometría. Entonces, para mí, el estudio y la profundización de la parte de la geometría sagrada es que primero podamos reconocerla en nosotros, que podamos reconocer que estamos inmersos de patrones geométricos a todo nuestro alrededor, de plantas, de árboles, de infinidad de especies, ¿no? De naturaleza que se encuentra a nuestro alrededor, donde podemos ver replicada esta geometría y multiplicada y multiplicada. Y luego que si nosotros nos encontramos en ese espacio, si hacemos una conexión con la naturaleza, obviamente esa geometría nos puede impactar directamente. Porque además, algo que debemos entender es que físicamente nuestro cuerpo es un pequeño patrón pequeñito de una geometría. Cada uno, cada partecita de nuestra piel es una geometría, si la vemos al microscopio. Y si lo vemos por dentro, la sangre y todo lo que fluye dentro de nosotros son patrones geométricos en la célula, en, en el fluido, en todos los fluidos que tenemos, estamos contenidos en patrones geométricos. Entonces, realmente, si reflexionamos y vemos, somos un patrón completo, somos geometría pura. Y por eso es que la geometría impacta tanto en nosotros alrededor. O sea, más allá de decir, bueno, voy a hacer una conexión, una meditación con la naturaleza, es realmente que tú vas a esos sitios, conectas con la naturaleza, pero no nada más estás conectando de una manera simple, sino que Ujú. estás absorbiendo esos patrones dentro de ti a través de la piel o a través de los diferentes cuerpos que tenemos. Entonces, yo siento que desde mi punto de vista, la geometría primero nace en el reconocimiento de nosotros, desde el concepto básico de la creación, y de ahí se viene replicando. Y entender que si todo nuestro alrededor es geométrico, todo nuestro alrededor está lleno de patrones y nos impacta directamente a nosotros como geometría, quiere decir que podemos sanar a través de ello. Por eso la geometría como tal, sagrada, nos da estos elementos, ¿no? De autosanación por medio de diferentes patrones geométricos. Los que son inconscientes, o sea, los que hablábamos ahorita de que salimos a la naturaleza y sí te sientes muy bien, te puedes sentir relajado, el aire, etcétera. Pero más allá de eso es que hay una sanación pura a través de todos esos elementos naturales que hay a tu alrededor, que son patrones que entran directamente y codifican tu cuerpo físico y los cuerpos etérico, sutil, cuántico, todos. Que es lo que ya se ve representado en los sólidos. No sé si por ahí vamos bien, tú me dirás. Sí, Si sí, tienes sí. preguntas, sí. No, no, todavía, todavía. Sigamos y después las hago. Bien, entonces, realmente, realmente el sumergirnos en la geometría es primer paso entender que somos eso, somos geometría pura y estamos formados de geometría pura. Y que si lo viéramos de una manera muy simple, si colocamos dentro de nosotros patrones geométricos que nos pueden hacer falta, ¿no? Porque realmente eso es lo que pasa. Que si necesitáramos en un momento equilibrio, balance o que nuestro cuerpo sanara, que entrara en un proceso de sanación, eh, pues conectamos directamente, conectamos con estos patrones y esos patrones son como un rompecabezas, Emma. Entran
en esa piececita que nos falta dentro del cuerpo, si es una cuestión física, si es una cuestión emocional, dentro de ese cuerpo sutil emocional que también hay patrones específicos para entrar ahí. Entonces, abrirnos a la sanación de la geometría es abrirnos al entendimiento del conocimiento de nuestro ser, a profundizar completamente, ¿no? Sí. No sé, tú me dirás. No, está bien interesante. Yo una vez escuché decir algo como que es como que nosotros tenemos un lenguaje, hablamos, pero que en otros niveles no es tanto como el lenguaje que nosotros hablamos, sino que todos son patrones de geometría, que nosotros traducimos a un lenguaje. Y está súper interesante también, hace poco escuché, hay alguien que hizo un estudio, no recuerdo el nombre, con la tabla de elementos periódicos, que demostró que los elementos están conformados por geometría sagrada, también de los elementos químicos, pero no recuerdo el nombre de quién fue. Y sí, obviamente asociaba mucho la sanación con la geometría, lo que no había asociado era esto específico, como de el rompecabezas, que es la piececita que te falta, sería como que una geometría, ¿no? Que te falta para que todo esté funcionando correctamente. Sí, está súper, súper interesante eso. Entonces, ¿en dónde o cómo encajan en todo esto los sólidos platónicos? Ya vamos a ese punto. Bien, les decía yo que el principio, bueno, está en la semilla de la vida, con la flor de la vida, está en ese proceso. Los sólidos platónicos se encajan precisamente en la flor de la vida, porque además contienen todos los elementos. Cuando la flor de la vida se forma, sí, completita, ajá. Bueno, primero la semilla, que son 7 círculos los que se forman. Esos son en esos primeros patrones ya se encuentran los elementos, ¿sí? Que son tierra, fuego, agua. Estos elementos los que conocemos, que son 4 y 5, que es el éter, o es lo sutil, o es lo que no podemos. ¿Qué es lo que es esta energía? Es eso que sabemos que existe, pero que no podemos tocar, ¿sí? O sea, los 4 elementos y el éter, que es el quinto elemento. O sea, teniendo estos 5 elementos compuestos, ya se encuentran implícitos en cada uno de los movimientos para formar la semilla de la vida. Cuando la semilla de la vida empieza a tomar un movimiento de secuencia y se forma precisamente lo que es la flor de la vida, en cada una de esas esferas, porque regularmente la semilla de la vida la vemos, no tengo ahorita una en la mano, pero la vemos en plano, ¿sí? Que es esta imagen que regularmente se puede encontrar. ¿Cómo? Como una florecita, ¿sí? O sea. Que es la, bueno, yo tengo, debí haberlas traído, pero las tengo en otro Sí, cuarto. yo ahorita no las tengo a la mano tampoco, si no te las ajá, que mostraba. son, para lo que no sepa, sean dos esferitas que se unen aquí, pero se siguen construyendo claro, muchas esferas. Exactamente. Esa es la flor de la vida armada. Pero cada una de esas esferitas, si las vemos en 3D, o sea, en tercera dimensión o en este plano en el que estamos, eso no es un círculo, es una esfera precisamente que contiene. Entonces, dentro de esa esfera se forman los sólidos platónicos. Cada uno de esta esfera, internamente se forman cada uno de los puntos en los que se crean los sólidos platónicos. Entonces, si lo vemos de una manera simple, es que en la flor de la vida ya se encuentran contenidos los sólidos platónicos como tal. Ahora, cada uno de estos sólidos platónicos, si los extraemos, los ponemos por separado, tienen su propio cuerpo, tienen su propio cuerpo, su propia expansión y un propósito de sanación.
Pero el propósito de sanación no es el que podemos encontrar en un libro. Es que el tetraedro me va a dar esta información. El icosaedro me va a dar esta información. No es así. Realmente es cada una de esos sólidos platónicos que entra directamente en ti. Tú lo vas a adoptar conforme tu necesidad. Es como si fueran adaptógenos. Exactamente. Eso es como que te entra una fichita aquí o donde lo necesites, donde venga. Yo lo puse aquí, por ejemplo, en el tercer ojo. Entra esa ficha y se expande y se ubica en el punto donde la necesitas. Sí. La geometría, ¿qué tiene en cuanto a visión? El patrón entra directamente, tú lo ves. Ya de por verlo por visión, que es un filtro, tiene en ti un impacto importante. Entra directamente de una forma. Pero para mí va a entrar, quizá se va a colocar en mi garganta y para Emma se va a colocar en su pecho, supongámoslo así. O sea, ¿qué quiere decir? Que el filtro de cómo yo lo veo va a ser uno. Porque yo ya sé que ese es un tetraedro y que tiene quizá una función. Pero en realidad, el cómo se va a expandir o cómo lo vas a utilizar o cómo te va a beneficiar a ti, depende de cada uno de nosotros. Es completamente distinto. Ahora te tengo una pregunta. Por ejemplo, yo tengo todas estas figuras porque a mí me cuesta mucho visualizar ya con geometrías más complejas. Entonces, por ejemplo, yo me compré una Merkaba que está hecha, o sea, en 3D. Y así es como a mí ¿sabes? Soy muy visual. Igual me pasó, tengo otros que estos son decorativos. Una vez me dijeron algo, básicamente como hacer un escudo áurico, muy al principio de mi despertar espiritual. Y me dijeron, puedes usar un isocaedro Icosaedro. o un dodecaedro. Bueno, yo terminé comprando unos adornos para poder verlo físico, porque a mí me costaba mucho poder visualizarme dentro, tener esa idea. Entonces, aquellas personas que les cueste más, pueden de todos modos, o sea, no sé hasta qué punto sea, ¿cómo decirte? Que funcione, que su funcionalidad igual sirva, ver las cosas planas y con la intención tú decir, bueno, yo estoy dentro de esta figura, aunque yo la estoy viendo más o menos plana, porque no tengo como esa práctica, funciona igual o sirve de todos modos, aunque no sea exactamente lo mismo, quizás no es tan poderoso, pero igual se puede hacer. Completamente funciona igual. Como te decía, la geometría entra directa. No te pide permiso, no te dice, Emma, te toca la puerta, voy para allá. No. Tú ya entró por la visión. No importa cómo la veas, no importa si yo ahora estoy viendo un cuadrado, que sería la cara de un cubo, por ejemplo, que es uno de los sólidos platónicos, el cubo. Entonces yo puedo estar viendo únicamente la cuadrada, ¿sí? 4 líneas ahí en plano. Pero eso entra por la visión. Pero la visión es luz. La visión es luz. Geometría. La visión es luz y color. La visión es luz y color. Entonces, el ojo, cuando tú lo captas, tú tienes un grado de proyección dentro de ti de esa figura geométrica. O sea, tú le estás viendo por fuera un cuadrado. Pero si ese es un cubo, va a instalarse dentro de ti como un cubo, Emma, aunque lo veas como un cuadrado. Ya. La visión nos limita. Yo siempre lo digo, la visión nos limita. La visión del alma no nos limita. O sea, Exacto. lo que no podemos ver, lo que no podemos tocar, esa es la real y la verdadera visión. La que Sí. simplemente se siente y se percibe.
Entonces, va a tener más impacto para ti, para cualquier persona, no importa que tú no puedas incluso dibujar esa geometría. Porque si algo yo hago en mis talleres de geometría es que yo no los pongo a dibujar geometría. Me encanta la geometría, soy geometra, o sea, he tomado talleres, cursos, pero no es el fin. El fin es que conectes con el patrón geométrico y que esa geometría tenga un impacto directo en ti. Y que tú veas el resultado de ese impacto. Pero para mí va a ser uno, ya te lo digo, o sea, yo quizá tengo un tema que resolver yo, pero tú tienes otro tema y podemos estar viendo el mismo patrón geométrico, pero en ti se va a mover de una forma y en mí se va a mover de otra. ¿Por qué? ¿Cuáles son los tres elementos que tiene la geometría? Uno es verlo físicamente como tal, o sea, el patrón contenido de la geometría, pero debe tener luz y color. Y movimiento. Entonces, teniendo luz, color y movimiento, ese patrón tiene una función específica y se mueve en nosotros y llega a los cuerpos que necesitamos. Entonces, para esto tendremos que explicar algo muy rápido y sencillo. Okay. Hablabas ahí de la Merkaba, ¿no? Para mí es holograma de luz Merkaba, Merkibá. Hay muchas derivaciones actualmente de los Merkabas, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro propio Merkaba, nuestro propio holograma. Pero el mío es distinto al tuyo, nunca es igual. Cuando eso se activa por primera vez, ¿sí? Tiene una forma, un color, una visión, una proyección. Ojo, este es muy distinto al cuerpo de luz. El cuerpo de luz es uno y el Merkaba es otro. Cuerpo de luz es lo que tenemos dentro, ¿sí? Es lo que viene con nosotros por añadidura, por ser seres de luz, que nos podemos proyectar en estos cuerpos humanos. El cuerpo de luz es el que se ilumina. Y el Merkaba es el conjunto de lo que es el cuerpo físico con los otros cuerpos, con el cuerpo sutil, etérico, espiritual, cuántico, con todos los cuerpos. Entonces, cuando activamos el Merkaba, ¿sí? Y se abre esa frecuencia de apertura, porque es una apertura de frecuencia esencial. O sea, realmente la verdadera activación del Merkaba es porque nos abre, nos hace la apertura al origen, al estado inicial de inicio, el primer estado en el que nos podemos reconocer como seres, que no tiene nada que ver como este cuerpo humano. Es nuestro reconocimiento personal. Entonces, cuando hacemos la expansión y nos encontramos en esencia, en ese momento estamos listos para abrirnos a recibir la geometría con propósito. Porque hay geometría, yo la puedo ver en las redes, en los libros, a mi alrededor, y esa entra automáticamente, no me pide permiso, entra directamente y se instala donde la necesita. Pero cuando queremos hacer una sanación específica para cuerpo sutil o para cuerpo físico específico, o sea, utilizar un patrón geométrico con propósito, hay que ponerle dirección. Y entonces hay que entrar en cierto estado de conciencia, pero no de conciencia tanto por expansión, sino de conciencia a nivel sutil y emocional y de percepción. O sea, que tú lo puedas sentir y percibir y que verdaderamente cuando esa geometría se instale en ti, la sientas dentro y puedas decir, ok, yo sentí este cambio y puedo ver esto que sucedió radicalmente en mí. ¿Ya? Entonces, son varias cosas, son varios procesos. Es puedes trabajar los cuerpos sutiles, o sea, simplemente a nivel energético para alineación, o te permite
hacer modificaciones ya directas a nivel celular. O sea, la geometría avanzada te permite entrar a hacer modificaciones en las células, a nivel celular. O sea, ya estamos hablando de que hay una modificación incluso a nivel de patrones que pueden ser en el cuerpo emocional o en el cuerpo físico por algún tema de enfermedad, por ejemplo, que no es energético, sino que es físico. Entonces, esas son las diferentes transiciones que te puede dar la geometría de usos. La puedes usar de una manera sutil, únicamente para equilibrar, para liberar energía, para ponerte en balance, pero también puede ser tan profunda como para hacer una modificación tan importante en tu cuerpo físico a nivel cuerpo humano. Entonces, son varios los... Sí, ya veo. Tú dijiste ahorita, me gustó lo que dijiste del tema de la Merkaba, porque la primera vez que oí hablar de una Merkaba fue la estrella de David, la estrella de 6 puntas, ¿no? Cuando si la vemos plana. Pero hace poco vi, es un video viejo de Elsa Farrus, donde mostraron como con los toroides, de así y así, se va formando de cierta manera esa Merkaba que vemos que es la estrella de David, como que se puede sacar de ahí esa conclusión, ¿no? Sin embargo, me dices que no necesariamente va a ser ese patrón que conocemos como Merkaba, que puede variar. Y en el caso de Rodrigo Romo, él habla mucho de Merkabas, pero son códigos diferentes, no es la estrella de David. Pueden ser diferentes códigos con los que tú trabajas en cura cuántica estelar y todos le llaman, o casi todos le llaman Merkabas. Y a veces se refiere a activar en tu Merkaba X, Y y Z. Entonces eso significa que cuando esa Merkaba se active, que es como que activamos todos estos cuerpos sutiles con el físico, volviendo al origen, esa figura geométrica que se va a formar es una Merkaba, pero no necesariamente es la estrella de David, es como que nuestra propia geometría, ¿no? Es nuestra propia geometría. Y te digo algo más, Emma, todavía más fuerte de eso, que cuando trabajas con geometría y pasan los años, la misma Merkaba se modifica. O sea, mi Merkaba que yo veía hace 10 años no es la misma que veo hoy. Entonces, completamente se modifica, porque ya tiene otros elementos, ya más patrones, más geometría, o sea, hay más impacto en esa Merkaba y se modifica. Y sí, realmente es que nuestra Merkaba pasa por diferentes etapas y va modificándose de acuerdo al proceso evolutivo que tenemos y a los trabajos que hacemos con nosotros mismos. Claro, completamente cambia. Claro. Bueno, para resumir más o menos, bueno, hablamos del origen, el uno, la Vesica Piscis, de donde sale todo, y cómo con la flor de la vida dentro contiene todos los patrones que son los sólidos platónicos. Entonces, antes de saltar a la otra parte del tema, quería hablar de geometría, pero ya un poco más estelar y yo sé que tienes mucha conexión con los arturianos, que son muy conocidos también por la geometría. Pero antes de llegar ahí, déjame hacerte las preguntas que me hizo la amiguita mía para no olvidarlo, porque están un poco más relacionadas con esta primera parte. Ella me preguntaba 3 cosas. Como que veía un octaedro, pero el octaedro era más largo abajo que arriba. Y yo le digo, a mí me suena, pero no me acuerdo ahora de dónde. Lo otro era la estrella de 5 puntas y un hexágono. En vez de un dodecaedro, o sea, 6 puntas, el hexágono. Entonces, ¿qué hay con esta? ¿Qué nos podrías decir de estas figuras? Bueno, la geometría sagrada se puede manejar desde una geometría avanzada que es en 3D, en quinta D, en 9D, en 12D, o sea, en todas las dimensiones que quieras, puedes manejar geometría, inclusive geometría plana simple. La geometría plana simple es círculo, triángulo, cuadrado,
Ujú. rectángulo, rombo. Y así vas aumentando a lo que tú quieras. Si ya quieres ver una geometría en 3D, puede ser una pirámide que va un poco más a la geometría que dice tu amiga, que vio, ¿no? Pero eso ya nos lleva más a un estilo diamante, ¿sí? A un estilo romboide, que es más largo de abajo y de arriba, eso es más un diamante. Bueno, todo es geometría, Emma, no importa si sea plano o la veas en 3D o en cualquier forma en la que la veamos. O sea, si para nosotros aparece todo el tiempo un triángulo, y eso no es una pirámide, eso es simplemente un triángulo, son 3 líneas, esa es la geometría que necesitas para sanar. Ya. Quiero aclarar esa parte, muy importante, porque son esas 3 líneas y ese plano el que necesitas para sanar lo que se te manifiesta. Uh-huh. Ajá, No buenísimo. necesitan ser sólidos platónicos o no necesitas entrar a toda la línea de prismas, a todo. No, 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 no. Ya. Eso es Ah, qué simplemente si bueno. a ti te aparece una combinación, incluso hay combinaciones que se pueden ver de pirámides y pirámides con puntas más largas, que puede ser la de diamante que vio tu amiga, que para mí ese es un diamante. Se entra de eso dentro de. Yo los clasifico ahí en esa línea como más de diamante y tienen un propósito también. Todas absolutamente las geometrías y las combinaciones tienen un propósito. Incluso hay momentos en los que podemos ver un cubo, un triángulo, una esfera, una estrella, y todo eso es en el mismo tiempo. Los podemos estar viendo. Puede ser una visión, puede ser un sueño, puede ser que lo imaginaste. ¿Cómo es así como te lo digo? Si tú de repente sientes y lo ves de pronto, nunca habías visto eso y lo dibujas o tratas de dibujarlo, esos 5 elementos, esos 5 patrones geométricos que se mostraron, eso es. ¿Qué Mm, definición tiene? No le podemos dar un nombre específico a eso, simplemente entendí es de lo una que tú conjunción. necesitas. Ujú, Claro. ya. Uh-huh. Ok. Entonces, no necesariamente es que tengamos que estar mirando que, bueno, si es un si es un rombo, tengo que pensar en un octaedro, no simplemente el rombo. Y simplemente es como si ves la geometría, de alguna manera es como que está entrando en ti, estás teniendo algún tipo de efecto por algo que tú necesitas, Completamente. aunque no necesariamente tú entiendas exactamente qué era. Pero bueno, algo está haciendo que tú necesitabas, Claro, básicamente. porque esa, por ejemplo, serían, para mí es geometría básica plana, ¿no? Que es donde está, te digo, el triángulo, cuadrado, rombo, ya hacemos que pentágono, octágono, noneágono, o sea, empiezas con, pero estos los vemos en formas planas, pero si a ti te manifiesta ese hexágono, por ejemplo, un octágono, es que es el octágono lo que necesita. No necesitas verlo Ya, en 3D exacto. para que entre en ti. Así Ah, de fácil. buenísimo. Ok, está buenísimo. Entonces, eh, partiendo ya de estas partes más básicas que fuimos así como que corriendo una tras de la otra, pero bueno, todo el que le interesa la geometría sagrada, en algún momento se va a tocar con el video de Drupal o Melquisedec, que dura 3 horas y pico, que está en YouTube, y pueden profundizar en esta parte. Sí, pueden verse bueno, Porque realmente es muchísimo contenido, ¿no? Pero así lo pasamos rapidito, fue bien breve, no caímos en detalle en ninguna de estas figuras y tal, así que es bien introductorio. Pero entonces ahora, porque a lo que más me interesa llegar a mí es a la parte entonces de esta geometría canalizada. Esta geometría que me imagino tenga que ver mucho con lo arturiano, porque son, supongo, no bien es lo que he escuchado, muy conocidos por el tema de las geometrías y la sanación, como son conocidos como médicos estelares. Entonces, cuéntame de esa geometría. bueno, tendremos que hacer un contexto rápido, ¿sí? Eh, ¿Cómo salté de la geometría, de todo lo que hacía con el tema arquitectura y luego cómo hice el salto a trabajar la geometría? También con la asistencia, con la información, literalmente con el registro de apertura que tuve de la geometría
arturiana, ¿no? Ujú. Para empezar, bueno, ellos son, además de médicos estelares, son, tienen una energía de muchísima precisión. Y todo está conectado con la parte matemática y geométrica y de luz. Luz, color, geometría y movimiento. Estos elementos de los que estamos hablando. Para ellos es fundamental, siempre usan todos esos elementos para la sanación. ¿Cómo yo trasciendo de un punto a otro? Bueno, realmente es que se abrieron las puertas en mi proceso. Simplemente un día de esto yo estaba sentada en un sitio arqueológico y eso perfectamente lo entiendo. Y de ahí las cosas cambiaron, todo se aperturó con la información de los arturianos, los empecé a, eh, a sentir, a percibir, escuché la información que tenían para mí. Me dijeron que yo era una persona, que no me dijeron que era una persona, sino que yo tenía un origen estelar arturiano y que era momento que empezara a utilizar las herramientas que yo ya conocía, ya sabía yo, bueno, no sé de qué están hablando, pero sí al final supe, ¿no? Más bien es que todo empezó a cambiar ahí. Uh-huh. Cómo yo entendí la forma de trascender la geometría, como yo la venía viendo, utilizando, e incluso con toda esta información de geometría que podías encontrar, que la verdad no era nada a lo que ellos me comentaban. Ellos me decían todo el tiempo que la geometría era en conjunto y que entraba directamente, ¿no? Que podría curar todos los cuerpos y que incluso la geometría es la medicina del futuro, ¿no? Ellos siempre me lo decían, la medicina del futuro, dice, porque regularmente el humano, dice, se ¿Verdad, Carlos preocupa, Frío? sí, regularmente así me dice, se preocupa por hacer químicos para que eh, puedan sanar enfermedades, pero no sanan a profundidad. Y ahí es donde entra esta magia. Eh, Ellos me muestran que todos los órganos, todos los cuerpos internos tienen otros cuerpos sutiles también. Como Por ejemplo, medicinas. por ejemplo, si nos quitan, tú sabes, podemos vivir con un riñón. Tenemos 2 riñones, nos quitan un riñón. Pero el riñón físicamente se quita, pero los cuerpos, el cuerpo sutil, etérico de ese riñón se encuentra ahí y el espacio también. Entonces, la sanación nunca va a estar completa porque te extraen simplemente la parte física para supuestamente sanar, pero que todo el sistema de ese riñón sigue trabajando, del otro riñón que te quitaron. O sea, eso es útil, ahí está. Entonces ellos es donde entran con la parte más geométrica, en este más sutil, donde se utilizan estas cámaras geométricas de sanación para, ubicar específicamente ciertas enfermedades, sanar, reparar, y que pueda tener un mejor funcionamiento de los órganos. Además son regeneradoras. Algún punto muy importante que ellos siempre manejan es que el utilizar la geometría con este proceso de evolución, o sea, yendo no nada más al órgano físico, sino tratando todo el órgano como tal y los cuerpos externos que tiene, se puede tener una regeneración celular 100%, e incluso es como si fuera un rejuvenecimiento humano. O sea, es una tecnología importante. Entonces, todas estas geometrías a mí, como yo las utilizo, siempre son no es un solo patrón, son patrones muchos en conjunto, que son de visión, se integran con técnica, con una técnica que aprendí de ellos, o sea,
esa técnica que yo he descargado, que es la que yo comparto en mis sesiones y que doy una formación específica de geómetra, esta técnica es la que yo utilizo para hacer las selecciones específicas dentro de órganos, que no tiene nada que ver con operaciones estelares o de otros tipos. No, no, no. Esto No es lo es, que es cirugía astral. no es cirugía, no es astrales, no es nada de eso. No, no, no. Esto es directamente modificación y eh, sanación directa de los órganos. Porque no es que yo hago una cirugía etérica o entro en los cuerpos, manejo cuerpos, no, no. Es directamente con geometría. Se visualizan como los mapas de lo que se va a sanar y se coloca esas geometrías en el punto donde se necesitan. Pero no. Ya. Entonces, este, Literalmente, de sanación, mm, y se trabaja directamente, se integran las geometrías específicas en los puntos que se necesitan. ya, ok. Entonces, no es como son códigos básicamente de geometría que tú vas a estar, tú utilizas según lo que se necesite, que te dan en el momento o que ya tú conoces, ¿no? Supongo. No, me los dan específicos para cada quien. Ya, Recibo los códigos específicos ya, para cada persona. Y además esa geometría va en conjunto con un patrón numérico, o sea, se utiliza para anclar los códigos se necesita patrón numérico y geometría para hacer los dos. O ya, sea, ya. aquí es donde los arturianos mezclan esta parte de numerología con geometría, o sea, utilizan las dos técnicas y las fusionan en una sola, porque ellos son o sea, todo lo manejan siempre con geometría, con números y con luz, ¿no? Que sería el color y todo lo que vemos, los colores y todo eso. Sí. Entonces, bueno, aquí entonces quería pasar a dos cosas. Y una es, ¿cómo podemos relacionar esta geometría o qué relación tiene esta geometría, por ejemplo, con los códigos de luz que uno puede recibir? Por un lado, y después te voy a dar con numerología. Muy interesante. Bueno, los códigos de luz no entran en el cuerpo físico. Los códigos de luz Mm, solo trabajan cuerpos sutiles y ok. el cuerpo de luz. No trabaja cuerpo físico. Ok, entonces no necesariamente un código de luz es una geometría. No. Puedes Mm, ver códigos de luz con geometría. E incluso, bueno, si quieres luego hacemos uno de códigos, pero una cosa son códigos, una cosa son no, es que sellos, hemos una cosa pasado o sea, por muchas cosas. completamente diferente toda la información, sí. No, 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 sí hay mucha confusión y esta pregunta que me hiciste es buenísima y gracias por ella porque me lo han hecho muchas veces, me lo hacen en clase y bueno, y si me aparece, sí, si te aparece un código de luz, utilízalo. Pero eso no está trabajando el cuerpo físico. Los códigos de luz y la apertura que hay ahorita de códigos de luz tan importante y de lenguaje y todo el tema es por el proceso ascensional y porque necesitamos regresar a reconocernos como seres de luz. Eso ya está en nosotros ya nacimos con ello.
Primero fuimos luz y después fuimos cuerpo. Entonces, la tecnología de utilizar la geometría y los números para la sanación directa en cuerpo físico ya trasciende un cuerpo sutil o un cuerpo de luz, ya va a una cosa física de materia. Okay. Los códigos de luz son sutiles. Lo único que sana materia física es números, geometría y energía. Lo que sana cuerpo físico directamente. Ya. Ok, bueno, gracias por la aclaración. Claro. Sí, la verdad hemos pasado por todo relacionado con la geometría, pero bueno, muchas cosas creo que después podríamos como dividir y hacer algo como profundizar en diferentes temas que hemos hablado. Buenísimo, buenísimo. Entonces, sí, la verdad es que es poco tiempo, ¿no? Y a mí me encanta el tema de la geometría sagrada y hay tanto por donde cortar. Y es que es lo que tú dices, es la base de la vida, es la base de todo. Somos geometría, todo es geometría. Entonces quería brevemente hablar sobre el tema de la numerología. Para los que después vean, mencionamos al principio que tú eres también numerólogo y bueno, ahora lo has dicho que lo haces con las terapias, el tema de los números y la geometría. Pero eres espectacular y haces numerología canalizada también. Gracias. Y te quería comentar en la parte personal, que yo me acuerdo que a principio de año yo te vi y tú ibas dando las frecuencias y los días y todas las cosas, digamos, predicciones. No me gusta decirlo así, pero bueno, como que se iba a mover la frecuencia, las cosas que podían pasar. Y ya yo te escuchaba a veces así, porque es que es muy preciso, muy preciso. Y yo viví cada uno de los tránsitos y cada una de las cosas que tú dijiste que ibas a pasar. Quizás a otra persona le pasó una, le pasó otra. En mi caso yo los viví todos. Todos. Y a veces tú hablabas y ya así, ay no. Ya mejor no, que no hable. Pero buenísimo. Bueno, al final son cosas bien buenas, bien bonitas, lo que cambios muy grandes, ¿no? Lo que tú dices del año 8, ¿no? Entonces, pues sí, Abby hace estas, casi todos los meses creo, ¿no? Como hablas del tema de cómo está la frecuencia y a cada rato pues publicas tus posts de las cosas que podemos hacer, cómo podemos aprovecharlo. Así que síganla porque es súper interesante y ya les digo que en mi vida personal es como que todo lo que dijo a principio de año, mira ahí como que 1, 2, 3, todo me pasó. Bien Gracias, fuerte. Emma. Es el tema de simplemente ver las frecuencias como es. O sea, muchas veces, acabas de decir la palabra clave hace unos minutos, piensan o pensamos que la numerología es predictiva o te va a dar como ciertos presagios, etcétera. Bueno, para mí la numerología es precisa. Es indicativa y nos ayuda a vislumbrar otros panoramas que no vemos regularmente. Para mí ese es el camino de la numerología, ¿no? Por eso me encanta conectar con ella porque soy una persona muy, siempre he sido muy estructurada y en mi proceso de desestructura, la geometría me ha ayudado al proceso de desestructurar también, ¿sí? O sea, de soltar muchas cosas tan drásticas que regularmente yo hacía. Entonces, el aprender a fluir con las frecuencias de todos los días, de la energía que estamos viviendo, es un lenguaje cotidiano que deberíamos todos escuchar, ¿no? O sea, revisar, porque podemos estar pasando en diferentes procesos. Cada uno de nosotros tenemos un proceso distinto, pero la energía afuera es la misma para todos. Entonces, al mismo tiempo vivimos una frecuencia de nuestra energía personal y una frecuencia de la energía externa. Entonces, ¿cómo combinamos las dos? Eso es lo interesante de la vida cotidiana, del día a día. Porque a mí me está pasando algo, pero afuera está sucediendo otra cosa. ¿Cómo hago para hacer el match? O sea, el que podamos realmente ir con la vida fluyendo, aunque sea complejo.
¿no? A veces fluir, porque nos encanta, eh, nos encanta complicarnos, ¿no? Como que no nos gusta hacer las cosas fáciles, es parte de nuestro proceso, ¿ya? Um, pero los números como tal, desde mi perspectiva, es precisamente la evolución del ser. Cada uno de ellos contiene el proceso de desarrollo evolutivo de cada uno de nosotros, desde el uno que empieza, desde el cero. El uno es el ser mismo y ese ser se va desarrollando en todas las frecuencias. Y esto es como ver unas olas grandes así de energía que están presentes todo el tiempo, ¿no? Que se va moviendo, y que te subes a la ola o te quedas ahí y dejas que eso te lleve. No hay más. O sea, así es es que así es la energía, ¿no? O sea, o te subes a esa ola o dejas que eso te arrastre y te lleve por todos lados, a donde llegas quizá en un momento en el que dices, no, ya estoy muy, muy arrastrada. Bueno, deja de no tomar decisiones y empieza a tomar decisiones por ti mismo y a hacernos responsables. Es muy difícil para actualmente el que realmente aceptemos la responsabilidad que tenemos como seres de todo lo que hacemos. Sí. Nos cuesta mucho. Absolutamente todo lo que nos pasa. Nos cuesta mucho, Emma. Entonces, el día a día es la numerología para mí. Son las frecuencias cotidianas de todos los días, ¿sí? Yo tengo un punto de astrología, nunca he estudiado y profundizado, yo nomás he estudiado astrología védica, que es más de numerología, por eso lo estudié y me profundicé en astrología védica. Y conozco los sistemas. La astrología es muy bonita, es maravillosa. Sí. Encuentra unas líneas importantes. Pero si algo yo he entendido es que es energía. Y los mismos eventos que suceden astrológicamente se ven reflejados en numerología cuando aprendes a estudiarla. Y es mucho más sencilla, más cotidiana que sumergiste en la astrología muchas veces. Claro, no estoy diciendo que no lo hagamos, es muy interesante la parte astrológica, pero realmente si no, te sumerges en la frecuencia día a día, tienes más opciones de ver el panorama diario. O vas con una opción A o vas con una opción B, la que sea mejor para tu proceso, pero la puedes ver. En cambio, si vamos día con día y no vemos las opciones, entonces es como si dejáramos que todo sucediera y no nos damos la oportunidad de nosotros decidir qué es lo que queremos. Y para mí es el camino ese, ¿no? Por eso la numerología. Así que agradezco el comentario y pues ahí estoy siempre. Gracias. Entonces tú en las terapias, en la geometría canalizada, mezclas estas dos cosas, la geometría con la numerología. Y esto es lo que es la formación de geómetra que tú ofreces, ¿no? Sí, la formación de geómetra que yo ofrezco es lo que acabamos de comentar. Te muestro todas las bases de la geometría, de dónde vienen, todo lo que yo, las herramientas que yo utilizo, y al final te doy dos técnicas importantes que te puedes utilizar para tus sesiones, para las sesiones que demos, ¿no? De sanación. Entonces, que es una con trabajar con cuerpos sutiles únicamente a nivel energético, a nivel chakras, y la otra es profundizar a nivel cuerpo físico para la sanación del cuerpo físico. Entonces, y eso es, o sea, de eso se trata. Entonces, esta formación, para que esté interesado, ¿dónde puede verla? Bueno, mira, la formación justamente ahorita acaba de terminar y voy a iniciar otra. Yo solamente hago una en el año. Actualmente tengo una. Ahorita está pregrabada, pero yo te los recomiendo que hagamos, que la hagan, que traten de hacer las clases en vivo, ¿no? Yo todos mis talleres están ya grabados, pero siempre doy la sesión mes con mes en vivo.
trato de, o sea, la doy en vivo y tienen todo el material, lo pueden revisar durante un mes y nos vemos. Es solo una sesión por mes. Son 7 sesiones de geometría. O sea, son 7 meses más o menos el tema. Pero es todo un proceso, o sea, es desde las bases hasta sumergirte en esa enseñanza y llevarla a la práctica. Porque para mí es muy importante. Yo soy de las que creo fervientemente que si no lo practicas, no lo pones en práctica contigo, por lo menos, eso no funciona. Si no, no pierdas tu tiempo. Ay, perfecto. Bueno, y antes de terminar, hablando de también geometría y vibración, yo también tengo un taller de gemas y cristales de minerales para que esté interesada, está en mi página, así que pueden buscar ahí la información. Va a estar súper interesante, bien bueno, porque no va mucho más allá. Yo me frustré un poco en algún momento con esto de los cristales con estos colores son para estos chakras, que no está mal, pero es como que muy básico. Entonces, y a veces hay talleres que uno hace que es más o menos como que es todo muy parecido a lo que nos encontramos ahí en la web. Entonces vamos a estar hablando de cosas más profundas y bien buenas, vibracionales, vibracionalmente hablando de los cristales con la radiestesia francesa, piedras adaptógenas, muchísimas cosas más, más profundas, que no son las tan comunes que se encuentran por ahí en los cursos de cristales, así que si al que le interese, pues está en mi página, ahí lo pueden ver o me pasan un mensaje. Y si tienen cualquier otra pregunta con respecto a este vivo, después que lo vean, pues nos dejan saber y sin problema haremos lo mejor posible por contestarlos. Muy bien, Así muy que, bien. Avi, muchísimas gracias. No sé si quieres Gracias a ti por la agregar. invitación. Gracias a Ah, ti no, por un la placer. invitación y espero hagamos otro live, hablemos de las gemas en mi Instagram. Hagamos Ay, eso. Me parece sí, bien interesante ese tema, pero obviamente yo lo hablaría desde el punto de la línea arturiana y de pleiadianos, de los cristales, porque es un tema que me han pedido y que no lo he tratado. Y ahorita que trajiste dije, bueno, ¿por qué no ah, hablamos de mira, ellos? Bueno, buenísimo. Pues yo lo he buenísimo. tratado más desde la parte del taoísmo, la medicina china, pero me encantaría tener esta mezcla con la parte estelar. Está buenísimo, sí. Me encanta. Claro, claro, claro. Pues ahí está, cuando quieras lo vemos, así que muchas gracias, Emma, por la invitación. Me encantó estar aquí, me encantó hablar de todo esto Gracias, el y placer pues todo. seguimos en contacto. Así mismo, bueno, gracias, que tengas un lindo día, gracias a todos los amigos, que tengan un hermoso día lleno de luz y mucho amor. Nos vemos. Gracias.